So, Good morning. good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you're here with us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good. Good. Mateo 14. El Evangelio según San Mateo. Pero damos el santo para después, nada más vamos a leer Mateo. Mira. La aplicación nos dio el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16. Y yo voy a leer este solo versículo porque no sé, siento leerlo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ah, sí, como Darían que dice. Manso como paloma, astuto como serpiente. He aquí. Así navego yo en la ira de la muerte. You know me, man. Así que dice. ¿Qué es lo que tiene esa gota? Eso es bíblico. ¿Qué es lo que tiene esa gota? Esa era de CBD que te estás viendo. No, energía. Y esa palabra yo la voy a tomar para mí. Tú eres así. Yo soy así, pero la primera parte. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ajá, claro. Pero tú eres manso como paloma. Por eso, por la primera parte me la voy a tomar para mí. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Libro de Juan, capítulo 14. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor esta palabra en el día de hoy. Amantísimo Dios que moras en las alturas, Señor. Clamamos por tu presencia, Padre, en esta mañana. Clamamos, Señor, por un toque de ti a cada una de las personas que están aquí conectadas. Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu moviéndose alrededor de todos nosotros, que sea tu Santo Espíritu llenando cada uno de los vacíos que pueda tener cualquier persona aquí. Padre, que seas tú en este momento tocando cada una de las vidas, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que sean llenos, Señor, de tu presencia, que tu presencia, Señor, nos acompañe a cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, que sea tu presencia, Señor, dándonos el dominio y el control de cada uno de los pasos que demos en nuestras vidas, Padre amado. Señor, el día de hoy te presentamos esta palabra que vamos a leer. Señor, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento para poder entender el mensaje que hay detrás de tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, que no salga palabra de nuestras bocas, sino que no venga de ti. Padre, te presento cada persona que está aquí, cada persona que ha venido, Señor, a recibir un mensaje de parte tuya, a recibir, Padre, de tu pan, del pan de tu palabra, del pan de vida, que seas tú, Señor, saciando cada una de las necesidades que tenga tu pueblo. Padre, que si en medio de nosotros hay alguien enfermo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándose en este momento toda enfermedad, todo cáncer, toda parálisis, que seas tú, Señor, llevándose en este momento todo dolor, toda dolencia, todo mal de sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, le damos la gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Ay, mi madre. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Santo Dios. Por eso es que Dios no quiere que nosotros juremos. Que si nuestro sí es sí, nuestro no sea no. Pero que no juren. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le dijeron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ay, que yo me curo con los discípulos. Verdaderamente eres Hijo de Dios, porque caminó en el agua, no porque multiplicó los peces, no, porque caminó en el agua. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Jesús le dice a Juan, a los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pero no te dijo que ya era. Lamentablemente nosotros siempre queremos que Dios nos muestre con hechos, con manifestación de poder, que Él está en un lugar. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Muchos de nosotros sabemos que Dios está ahí, cuidándonos, guardándonos. Y desde que las tribulaciones empiezan a ponerse difíciles, nos da miedo. Pero ya Él dijo, no temas. Pero como quiera le dio miedo. Y comenzó aquí a hundirse. Porque cuando tú temes, Dios no nos dio espíritu de temor. Cuando tú temes, entonces las cosas empiezan a ponerse peor. Yo me pregunto, ¿el viento se ve? No, pero el agua se movía. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Que se distrajo. Porque ahí es donde nosotros vamos. Mientras Pedro veía en dirección hacia Jesús, dice acá, él seguía caminando hacia Jesús. Y Pedro iba caminando sobre las aguas. Pero cuando él vio el viento, o sea, él quitó la mirada de Jesús y miró hacia otro lado. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y no miramos a Jesús. Desviamos la mirada de Jesús, nos distraemos. Y es en ese momento entonces cuando comenzamos a hundirnos. ¿Por qué? Porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y mientras nosotros vamos en dirección a Él, vamos llegando a Él. Pero cuando nosotros nos enfocamos tanto en todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras cargas, en el proceso, y no ponemos única y exclusivamente la mirada en Él, ahí entonces comenzamos a hundirnos. Gloria a Dios. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué él dijo? Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no siento que Jesús le dice a él, ¿por qué dudaste cuando tuvo miedo del viento? Yo siento que Jesús le dice a él, ¿por qué dudaste cuando él le dijo, si eres tú, dime que yo vaya? Porque ahí fue cuando Pedro puso a prueba que ese era él. Él le dijo, yo soy, no temas. Pero él mismo le responde, si eres tú, dime que yo vaya. Cuando él se está hundiendo, que Jesús lo levanta, no necesariamente es porque él tuvo miedo por el viento y cayó. Es porque desde la primera instancia ya él había dudado de que ese sea Jesús. ¿Por qué dudaste?
Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando tú entras a Jesús a tu barca, a tu casa, en tus planes, en tus negocios, en tu salud, en tu vida, cuando tú dejas que Jesús entre, cuando Él toca la puerta y tú lo dejas entrar, todas las tribulaciones que tú estás viviendo se van a calmar. Y si no se calman, aunque no se calmen, tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Pero ¿qué dice? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Eso pasa cuando Jesús entra en tu barca. Llegan las provisiones, no hay necesidad. Puede haber necesidad, pero no te vas a morir. O sea, Él provee lo necesario. Lo que pasa es que siempre queremos más de lo que Él provee. Queremos abundancia. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero yo no acabo de multiplicar 5 peces, 2 peces y 5 panes para 5,000 personas, más mujeres, más niños. Y quedó. Y todavía yo no soy hijo de Dios. O sea, yo acabo de alimentar una multitud, multiplicando los alimentos en los ojos de todos. Y ahí yo no era hijo de Dios. Dios te provee alimento. Dios te libra de accidentes. Lo que pasa es que tú no ves que esas son cosas muy importantes. Pero entonces cuando tú estás enfermo y Dios te sana, como es una manifestación visible, entonces ahí tú dices, Dios me sanó. Sí, pero Dios te ha estado proveyendo alimento. Dios te ha estado ayudando a que no tengas un accidente en la calle. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Pero solamente lo ves cuando Él hace algo visible a los ojos. Me sanó Dios. Y eso, si está yendo al médico, difícilmente tú creas que fue Dios. Porque tú vas a decir, no, porque yo estaba en un tratamiento. Pero ya cuando los médicos dicen, no hay otra opción, te vas a morir, entonces tú te sanas, entonces ahí fue Dios. Porque para nosotros poder creer en Dios tiene que ser una cosa sobrenatural. No, porque, y mucha gente le pasa eso. Tú le dices a alguien, no, porque yo me estaba tomando tal cosa, y mira, Dios fue maravilloso, me regaló mi milagro. Y tú no puedes creer que fue mejor que tú te estabas bebiendo tal cosa y eso fue lo que te sanó, porque tú te lo estabas bebiendo, si no, tú te lo dejaras de beber. Y no será porque tú estabas cogiendo quimo, o te estaban haciendo radiaciones, o que tú te estabas haciendo esto, fue eso lo que te sanó. Pero ya cuando te dan un ultimátum y te dicen, vete para tu casa, tú te vas a morir, te damos 3 meses de vida o 2 semanas, entonces ahí si tú no te mueres, tú continúas vivo, tú te sanas, entonces dicen, wow, eso fue un milagro de Dios, porque creen más en lo que dice el hombre. Le dan veracidad a lo que Dios hace de acuerdo a lo que el hombre dice. Si el hombre dice, no, se va a morir porque tiene un título pegado en la pared y se salva, entonces fue Dios. Pero si el hombre dice, no, se va a salvar y se salva, no fue Dios sino el médico. ¿Me siguen? Se la damos al médico porque es lo que vemos, como el pueblo de Israel, que tiene que ver a alguien físico para poder creer, ¿verdad? Y es lamentable, o sea, Jesús dice, yo me amo a Jesús, pero ahora es hijo de Dios. Ahora. Y como dicen ahí, terminada la travesía, fueron al lugar y los alrededores supieron que él estaba ahí y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Oye, esto está bueno aquí. Los del alrededor le dijeron, sí, déjanos solamente tocar el borde de su manto. Los de alrededor creían más en Jesús que los mismos que estaban con él. Los discípulos que estaban con él cuando multiplicó los peces, cuando curó los enfermos, cuando resucitó gente, cuando salvó. Cuando viene la multitud nada más sabe que él está ahí. Y ya tienen la fe y saben que si tocan el borde del manto de Jesús van a ser sanos. Pero los que están con él tuvieron que ver que él camine por las aguas. No nada más faltará que él vuele por los cielos y que salga y que brinque y se despatille. Y después dice, tú eres el Hijo de Dios.
pero andan con Él y están viendo todas las manifestaciones del mundo. Así mismo pasa muchas veces con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos con Él, sentimos su presencia, conocemos de Él. Y muchas veces uno que está afuera cree más en Dios que nosotros. Tiene más fe en Dios que nosotros. Fuerte. Cree más que Dios lo va a hacer que nosotros. No, que Dios tiene que darme 57.232 manifestaciones. ¿Cómo se sentirá Dios cuando hacemos estas acciones? Así mismo hay que preguntar, ¿cómo se sentirá Dios cuando dudamos de su poder? Cuando dudamos de su poder. Y Él ha venido lidiando con eso desde siempre, porque los mismos discípulos cuando Él resucitó tuvieron que ir corriendo a ver que si es verdad que la tumba estaba vacía. Pero Él dijo que la tumba iba a estar vacía. Entonces, eso es de las cosas que que Dios ha venido viviendo desde que Jesús vino aquí y estuvo con los discípulos, manifestó y mostró poder, muchísimas cosas en el nombre del Señor Él hizo. Y todavía dudan de que si eres tú, dime que yo camine en el agua. Ven acá, fatal, pero tú no viste que yo ayer multipliqué una vaina y tú me estás diciendo a mí que si soy yo. ¿Qué malo que yo tengo que enseñarle a ustedes? No, y no solamente eso, sino que a ellos demostraron que ellos no conocían la voz de Jesús. Porque ahí dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él le habló. Él le dijo, yo soy. Él le dijo, el mismo yo soy, que le dijo a los guardias que fueron a capturarlo cuando ellos estaban buscando a Jesús. Y él salió y él dijo, yo soy, y todos cayeron rendidos a sus pies. Y no fue de rodillas que Pedro agarró y le cortó la oreja a uno de los guardias. Exactamente. Entonces, los que no, santo Dios mío, los que estaban fuera creían más que los que estaban dentro con él. Claro. Es muy lamentable que muchos, y no es como quien dice, atacando, porque cada vez que tocamos estos temas, a mí lo que me da es un poquito como de impotencia, como decir, vale, por no decir otra cosa, los mismos discípulos que estaban con Jesús, eran muchas veces los que pedían señales, y las señales son para los que no creen. El que pide señal es porque no cree. Si tú, por ejemplo, tú estás hablando con tu pareja por cámara, no, yo estoy en tal sitio, déjame ver alrededor. Ok. El sonido, quítalo, de los lados. No importa, él suena. El mío no sonó. Tiene el audífono quitado. Qué raro. Ve, el mío no sonó. Entonces, si tú estás hablando con una persona, por ejemplo, por cámara, y te dice, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en el supermercado. Déjame ver alrededor. Hay falta de confianza. Hay falta de creencia. Ellos se turbaron, estaban todos turbados. Y dijeron cuando vieron a Jesús, es un fantasma. Pero ellos lo estaban viendo. Lo único es que ellos nunca habían visto esta señal de parte de Jesús, a Jesús caminando por las aguas. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, que es una figura, digamos que él siempre quería hacerse sentir, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esa parte ahí, tuvo miedo.
El miedo, el miedo muchas veces es lo que nos mantiene estáticos, atados, sin poder movernos. Si Dios dijo que tú vas a hacer algo, si Dios te dijo, haz tal o cual cosa, ¿por qué temes si fue Dios que te lo dijo? ¿Por qué si Dios te dice, camina, ven, camina sobre las aguas? Si Dios te dice, mira, lánzate, comienza a contar el proyecto que tú me pediste, hazlo. ¿Por qué temes? Si Dios te dice, yo te entregué el don de sanidad, ¿por qué temes para ir a orar por un enfermo? Si Dios dijo que tú vas a predicar su palabra en las naciones, ¿por qué temes hablar en el público? Si fue Dios que te lo dijo, si fue Jesús, el Hijo de Dios, que le dijo a Pedro, ven, Pedro dijo, yo quiero caminar sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Por qué entonces Pedro tuvo miedo? Vuelvo con lo mismo de ahorita. Porque cuando quitas la mirada de Jesús y enfocas tu mirada en las cosas de tu alrededor, ahí comienzas a hundirte. Porque antes de ellos ver a Jesús, dice en el versículo 34, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Eso fue antes de ellos ver a Jesús. Y cuando ellos ven que las olas azotan la barca, que se está moviendo mucho de un lado a lado, como que hay turbulencia, por así decirlo, entonces ahí se aparece Jesús. Y ya cuando él le dice a Pedro que venga, ya las olas estaban moviendo la barca, ya el viento estaba sobre él. Pero si él te dice, ven, camina sobre las aguas y ven hacia mí, ¿por qué le temes a caminar sobre las aguas? ¿Por qué? ¿Por qué si el Hijo de Dios te dice, ven, tú te pones a prestarle más atención a las olas, al viento? Oye, el miedo era tanto que él vio el viento. ¿Por qué? Y al final le dice en el versículo 31, luego de que él se estaba hundiendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice en el 32, que es la parte más hermosa, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Pedro siguió caminando sobre las aguas? No. Pues Jesús lo cargó y lo llevó a la barca. ¿Sabes qué? Eso me recuerda cuando los judíos dicen de que no, que si Jesús caminó por las aguas, también Pedro caminó por las aguas. Pero Pedro se hundió y Jesús no. Y Pedro le pidió ayuda a Jesús para poderlo salvar del agua cuando se hundió. Se me acabó el café. Entonces sin Jesús él no podía caminar por las aguas. No es así la vaina. Pero Pedro también caminó, sí, pero Pedro se hundió por miedo. Y Jesús nunca tuvo miedo. Ay, mi madre. Entonces, yo voy aquí al capítulo 14, en el versículo donde Herodes, donde muere Juan el Bautista. Aquí hay algo, un mensaje poderoso para ustedes, para todos nosotros, pero yo lo recibí, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios. Y dice, y Herodes quería matarle. Oye bien. Herodes, que estoy en el versículo 5. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Cuando David hizo el censo, dice la palabra que fue incitado por ¿quién? Por Satanás.
¿Pero por qué? Porque Dios sabía que ya David lo quería hacer en su corazón. Y Dios permitió que Satanás, oye bien, que Satanás lo incite. Y David, de acuerdo a lo que quería hacer, pues lo hizo. Cuando yo veo que Herodes quería matar a Juan, pero no lo mataba por temor al pueblo, al final él quería de su corazón matarlo. Entonces la muchacha, incitada por su madre, obviamente de parte de Satanás, porque ¿quién más va a querer matar a un ungido de Dios, un hijo de Dios, sino que Satanás? Entonces, él quería matarle y no lo hacía por temor al pueblo, pero juró, dice, por lo cual él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan. Ahora bien, dice, entonces el rey se entristeció. Él se entristeció. Ahí yo puedo sentir que él tuvo una reprensión del Espíritu Santo. Porque él quería matarlo. Entonces, ¿por qué él se entristece? Él se entristeció y tú sabes que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Él es quien nos convence de pecado. Él se entristeció porque él iba a tener que hacer algo que él quería hacer, pero tenía temor de hacer. ¿Por qué? Porque juró. Y cuando vamos aquí en el Mateo 5, en el versículo 46 dice, no, en el versículo 34 dice, Jesús dice, pero yo digo, si juráis, no juréis en ninguna manera. De ninguna manera. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ok. Pero que tu hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es más que esto, de mal proviene. Cuando tú no dices sí o no dices no y dejas la cosa, vamos a ver, quizá, puede ser, entre medio, eso no es bueno. No es bueno ni para ti ni para la persona que tú tienes esperando. Porque dile sí o dile no. Y que tu sí mañana no sea un no. Tú no puedes ser tibio. No. Tal cosa, no. Ah, pero es que yo no quiero hacer sentir mal a nadie. Es que no. No. Y punto. Ah, pues yo no sé sentir mal a alguien, yo voy a quedar mal con Dios. Porque lo que sea que provenga, entre medio de un sí y un no, viene del mal. No jures. Hay gente que oye, yo te juro por mis hijos. Por mí no juren. Por mis hijos, mira. Que eso fue así. Mira, yo te juro por mi madre. Oye, yo te juro por Dios. Hay gente que jura por Dios, que le encanta. Te lo juro por Dios. Y yo me quedo así, pero es que no leen la palabra. Es que no le han dicho que Dios no quiere que juren por él. Ni por ti, ni por nada, que no jure, que sí o que no. Es sí, no y ya. Es sí y no y ya. Yo os digo, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es su ciudad, la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y te dijeron así? Sí. Yo no te creo, no me creas.
Y te dijeron, ¿y eso pasó? Sí. Júramelo. Yo no te lo voy a jurar. Sí pasó así. Porque cuando tú juras, eso habla más de ti, de que tú no eres honesto todo el tiempo o de que tú mientes de vez en cuando y para que te puedan creer, como tú sabes que tú has mentido, tú dices, te lo juro, para que te lo crean. Exacto. Pero cuando tú eres una persona que nunca has tenido dos voces, sino una, tú no tienes que jurar. Lo que tú dices hoy y ya. El que quiera que lo crea y que no crea nada. ¿No ves que Herodes, porque le juró a la muchacha que le iba a dar lo que ella pida, tuvo que decapitar a Juan? Porque él le dijo en juramento, te juro que te voy a dar lo que tú me pidas. Ella dijo, dame la cabeza de Juan en un plato, de Juan el Bautista. Y él se entristeció porque él juró, porque su juramento era más fuerte que lo que él quería hacer. Por eso es que Dios nos manda a no jurar. Que no jures, porque que si tú juras tienes que cumplir. Y como él conoce que uno es tan poco cumplidor en muchas cosas. Mira, para entender un poquito acerca... Yo voy a hacer una aclaración porque a veces... El otro día yo estaba mirando el teléfono y había alguien diciendo de que no, porque mira chateando y Rosalba leyendo la palabra. Yo siempre estoy buscando en la aplicación de la Biblia la referencia que me da cada versículo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahora estamos leyendo Mateo 14, que dice acá en el título, la muerte de Juan el Bautista. Y ahora vamos a ver por qué Herodes metió a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Dice acá en el capítulo 14, versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Pero yo estaba leyendo en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 19 al 20, y me puse primero estaba leyendo eso y después leí el capítulo completo para ver de dónde procedía eso. Y lo que dice el libro de Lucas, capítulo 3, es que Juan estaba predicando la palabra al pueblo. Y en sus prédicas, él decía, por ejemplo, en el versículo 3 de Lucas 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego dice en el versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos llenados. Y luego dice en el versículo 7, y decía a la multitud que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice en el versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y yo estuve leyendo aquí en qué parte Juan el Bautista le habló directamente a Herodes. No lo encuentro. Y dice en el versículo 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y lo que yo estaba leyendo acá en la Biblia de estudio dice, Herodes Herodes había seducido a Herodías, su sobrina, esposa de su hermano Felipe. Luego la persuadió de divorciarse de su esposo, y casarse con él. Este impresionante relato de la muerte de Juan el Bautista, incluyendo el cobarde papel de Herodes, explica la reacción
paranoica de este cuando se le informó la fama de Jesús. Ahora bien, ¿por qué Herodes se sentía reprendido con lo que había dicho Juan el Bautista? Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Dice Levítico 20:21, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y vemos aquí en el libro de Mateo capítulo 14, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Hay personas, desafortunadamente, que saben y conocen de la palabra y conocen las leyes y saben que están en pecado. Y cuando se les es confrontado su pecado, su reacción es atacar a quien lo reprende. Posiblemente, como estábamos leyendo ahorita, Herodes en su corazón no quería matarlo. Pero si él no quería matarlo, ¿por qué? Entonces lo mete a la cárcel. Dice en el versículo 5, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea que en su corazón, él sí quería matarlo. En su corazón, él sí quería hacerle daño a la persona que lo confrontó por el pecado que le estaba haciendo. Juan no había hecho nada malo para que Herodes lo metiera en la cárcel. Simplemente decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué sucede cuando, trayendo esto a nuestra vida actual? ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te confronta por tu pecado? ¿Tu reacción es la de Herodes? ¿O tu reacción es la de David, como estábamos leyendo ayer? Que cuando fue confrontado por su pecado, simplemente le pidió perdón a Dios. ¿Vas a atacar? ¿Vas a hacer Herodes, que va a meter en la cárcel, va a atacar a la persona que lo está confrontando de su pecado? ¿O vas a ser un David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando se le confronta por el pecado que está cometiendo, que cometió? Si vemos los dos casos, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que Herodes persuade a la mujer de su hermano Felipe para que se divorcie de él y se case con Herodes. Ahí hay un punto, que es lo que dice Levítico. Ahora bien, David utiliza, digamos que una estrategia, y por eso es que Dios lo condena todavía peor. Porque él utiliza una estrategia porque dice la palabra que de la única manera que una mujer puede casarse con otro hombre es si su marido muere. Entonces ahí viene David y hace poner enfrente de la batalla a Urías para que lo maten y él quedarse con la mujer de Urías. Pero aquí la gran diferencia es, aquí lo que yo quiero traer a colisión es la reacción de ellos dos cuando se le confronta por su pecado. David simplemente se inclina ante Dios y pide perdón a Dios. Pero Herodes lo que hace es que quiere matar a Juan, como dice acá. Herodes quería matarle. En el 5. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan
Por por profeta. profeta. Y yo te voy a dejar con esa pregunta. ¿Qué harías tú? ¿O qué haces tú cuando una persona te confronta porque estás en pecado? O no una persona, sino más bien una palabra. Porque lo que yo estaba diciendo ahorita, yo estaba leyendo el capítulo completo de Lucas 3, que es la predicación de Juan el Bautista. Y yo no vi que en ningún momento Juan le dijo así directamente que él estaba en pecado. Él se sintió reprendido. Él se sintió reprendido. Que dice ahí, y Herodes siendo reprendido, lo que dice el versículo 19, siendo reprendido por Juan, entonces le metió a la cárcel. Cuando te sientes reprendido por una palabra, ¿cómo actúas? Yo te recomiendo que actúes más como David, que inclines tu cabeza ante Dios y le pidas perdón a Dios por lo que sea que estés haciendo, que hiciste, que a Él no le agrada. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga, me le guarde, sea con ustedes. Mediten en la palabra de hoy. Mediten en la palabra de hoy. Y nos vemos mañana, Dios delante, a las 7 de la mañana en Mi Café con Dios. Gracias por estar aquí. Que sea Dios con ustedes, sanándole el corazón, dándole sanidad, tanto espiritual como física, dándole paz y dándole mucho entendimiento, mucha sabiduría, muy importante. Cuídense mucho. Shalom. Shalom.